Buenos días familia, que el Señor les continúe bendiciendo en este martes de clamor que el Señor nos permite, dándole gracias a Él por su misericordia y su gran amor que se manifiesta también en nuestras vidas y nuestra familia. Y bueno, agradeciendo una vez más por darnos la oportunidad de seguir compartiendo su palabra y seguir aprendiendo, amén, de ella. Y en este martes seguimos aprendiendo de las parábolas, amén. Bueno, en esta mañana, junto a mi mami y a mi persona, ¿verdad? Nos corresponde hablar un poquito acerca de la parábola que está en el capítulo 15 de Lucas, del 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. Y bueno, para responder a esas dos preguntas, ¿verdad? Acerca de por qué el Señor usó esta parábola y qué aplicación podemos darle a nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, para responder la primera pregunta, tenemos que irnos un poquito al contexto, ¿verdad? Acerca de lo que el Señor venía hablando en este capítulo. Si vemos, en este capítulo 15 de Lucas, el Señor no solo dio una parábola, sino que dio tres, o sea, dio, contando esta al hijo pródigo, son tres. Si nos vamos a los versículos anteriores, vemos que el Señor venía hablando de la moneda perdida. Y al principio del capítulo, el Señor habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Entonces, si leemos, vamos a estar leyendo los primeros versículos del capítulo y dice así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y es allí, bueno, donde el Señor empieza a contar la parábola de la oveja perdida y luego las demás. Entonces, ¿por qué el Señor usa esta parábola del hijo pródigo? Bueno, así como las otras, ¿verdad? El Señor les dijo esta parábola como una respuesta de aquel desprecio que estos hombres le estaban manifestando, ¿verdad? Pecadores, a aquellos pecadores y publicanos, porque dice la palabra que murmuraban diciendo de que el Señor recibía a los pecadores y con ellos comía. Sabemos que estos hombres, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Ellos se veían como aquellas personas justas de que nada más por hacer las obras, ¿verdad? De la ley, entonces ya eran íntegros, ya eran perfectos, ¿verdad? No tenían ninguna falta. Y bueno, y hacían esta separación entre justos, que supuestamente eran ellos, que no eran ninguno justos, porque sabemos de que a veces eran, usaban a veces la ley como no tenía que ser, ¿verdad? Y y separaban, ¿verdad? Los justos y los impíos que pudieran ser, bueno, pecadores como lo eran los cobradores de impuestos que ellos a veces colocaban allí, las rameras y bueno, cualquier otro, ¿verdad? O los gentiles. A esto eran los cuales se podían haber referido los pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor da esta parábola? Bueno, como respuesta a de que, ¿verdad? De que ese amor del Señor es tan grande de que ellos despreciando a estos pecadores y resulta ser de que esto era lo que venía a buscar el Señor, esto era lo que venía el Señor a buscar aquí en la tierra, dice su palabra, ¿verdad? De que el Señor vino a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba enfermo, y así, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Tener ese perdón, así como lo recibió ese hijo pródigo que sin merecerlo, ¿verdad? Que en este caso el hijo menor en la parábola representa a los que son los pecadores. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué hizo este hijo menor? Este hijo menor
pidió su herencia, ¿verdad? Pidió lo que le correspondía y se fue a hacer desastre, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues, este, cayó a tal punto de que comía con los cerdos, comida de los cerdos. Pero ¿qué pasó, verdad? Con este, con este hijo, de que, wow, dice la palabra, de que volvió en sí y dice, volviendo en sí, ¿verdad? Dice más adelante cuando él llega a la casa de su padre y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y vemos entonces la humillación, ¿verdad? De que, wow, este hijo, a pesar de sus pecados, ¿verdad? Se humilló, reconoció que había fallado, que había pecado contra la casa de su padre, ¿verdad? Y que fíjense de que él no estaba pidiendo, este, algún elogio, ¿verdad? O alguna celebración, ¿verdad? No, sino que más bien le dijo a su padre que le hiciera como a uno de sus jornaleros, porque él sabía de que lo que había hecho, ¿verdad? No merecía, tenía que pagar, vamos a decir así, tenía que ser castigado por lo que hizo. Y bueno, y vemos entonces ya después que este hijo menor regresa a la casa de su padre, cómo este padre hace fiesta, ¿verdad? Cómo se alegra, ¿verdad? Porque ese hijo perdido, ¿verdad? Volvió, volvió a la casa, ¿verdad? ¿Y qué le hace el padre? Bueno, lo viste, le pone el anillo, le hace pedir a sus siervos que escojan el becerro más gordo, ¿verdad? Dice también en en las otras parábolas de la de la oveja perdida, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor. También vemos otro personaje, lo que es el hijo mayor. En este caso, ¿verdad? Pudiéramos decir que este hijo mayor, que no mostró nada de amor, no mostró nada de compasión, ni siquiera, ¿verdad? Se alegró de que su hermano, a pesar de la condición en que estaba, volvió. No mostró ni misericordia, ¿verdad? Ni amor hacia su hermano, sino que más bien se manifestó ese egoísmo acerca de que diciéndole a su padre, ¿verdad? Bueno, padre, yo te he obedecido, he estado contigo y tú ni siquiera me has dado un becerrito para yo irme con mis amigos o celebrar con mis amigos. Y fíjense de que pudiéramos decir de que este hijo mayor eran los fariseos, ¿verdad? Porque, y los escribas. Porque, ¿qué sucedía con estos hombres? Según ellos, ¿verdad? Obedecían la ley, según ellos, ¿verdad? Hacían lo que cumplían según las obras de la ley, ¿verdad? Este, guardaban el sábado, todo conforme a la ley, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Resulta ser de que actuaron como ese hijo mayor, porque ¿qué era lo que había en su corazón? Fíjense que podemos ver dos contrastes, ¿verdad? Acerca de lo que realmente había en el corazón de este hijo mayor, pues no había amor, simplemente no había amor. Aunque había obedecido, ¿verdad? Aunque había estado en la casa de su padre, no tenía amor. ¿Cómo estaba su corazón, verdad? Y vemos entonces que el Señor, por medio de esta parábola, le dice de que es mejor, ¿verdad? Hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Fíjense que el Señor habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, porque estos hombres se veían que estaban bien, se veían ¿verdad? Eran hoyos, Señor, como le dijo el joven rico, creo que fue, bueno, Señor, cumplo la ley, te he obedecido tanto, y así, y asado, ¿qué necesito, verdad? Para,
entrar en el reino del Señor. No me acuerdo cuál fue lo que él preguntó y qué le dijo el Señor, ¿verdad? De que anda y lleva y da todo el dinero a los pobres. Y allí se manifestó, ¿verdad? Lo que realmente había en el corazón de este joven. También otro ejemplo vemos lo que fue el fariseo y el republicano. Cuando estaban estos dos hombres, ¿verdad? Y eh, se, se inclinaron, ¿verdad? Se presentaron delante del Señor y uno de los fariseos decía, este, uno, bueno, Señor, yo he cumplido esto, no veas a ese republicano que hace tal y tal cosa y esto. ¿Y cuál fue el corazón, verdad, del republicano? Un corazón humillado. Y le dijo, Señor, se propicia a mí este pecador. Y ese republicano fue justificado, dice la palabra, antes de que este fariseo. Y asimismo, entonces, ¿por qué el Señor dio esta parábola? Bueno, para demostrar primeramente su amor hacia toda la humanidad, a que Él vino a buscar, ¿verdad? Aquellos pecadores, aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Para salvarlos, para rescatarlos, que sin, ¿verdad? Nosotros merecerlo, sin el pecador merecerlo, porque lo que se merece es castigo, y vemos la misericordia del Señor. Y bueno, también para darle una lección a estos hombres, ¿verdad? Acerca de que se veían bien, de que más bien el Señor, ¿verdad? Estaba allí manifestando la condición de ellos, de que, wow, en vez de reconocer de que sí, eran orgullosos y, y no reconocían pues de que necesitaban arrepentirse, se veían bien. Y bueno, esa es una de las cosas, una de las cosas de las cuales el Señor usó estas parábolas. Y no solo la del hijo pródigo, sino que usó todas, la de la oveja perdida, la de la moneda, ¿verdad? Y qué maravilloso mm, las parábolas del Señor porque de ellas aprendemos, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor sea ayudándonos a hacer, a tener esos corazones humillados, amén, delante de nuestro Señor, reconociendo siempre, ¿verdad? Que bueno que le fallamos y que necesitamos cada día de Él y que así como ese Padre, ¿verdad? En la historia del Hijo Pródigo, así es nuestro Señor, que manifiesta para con nosotros su amor y su misericordia cada día. Que el Señor les bendiga.